No es una película de ficción, ni siquiera una de terror. Genera escalofríos porque es algo que realmente sucedió. A lo largo de los años, el nazismo experimentó con diferentes formas del horror. Además de los campos de concentración, el régimen totalitario ideó un programa de eugenesia denominado Lebensborn, fuente de la vida según su traducción literal. A través de esta organización, desde la cúpula del régimen nazi, soñaban con la propagación de la raza aria, con el fin de convertirse en la nueva élite de Europa. Da muss das deutsche Junge der Zukunft blank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Después de la Gran Depresión, los jóvenes alemanes se mostraban recios a formar familias. El jefe de la Schutzstaffel, SS y la Gestapo, Heinrich Himmler, se valió de las residencias Lebensborn para su obsesión. Cada hombre de raza pura debía procurarse descendencia. Cada mujer debía concebir hijos. Entre 1936 y 1944 se fundaron 13 residencias de la obra Lebensborn. En ellas, los jefes de proyecto instruían hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo la nutrición de las madres con avena, quienes querían fomentar la buena sangre. 2 meses después de comenzada la Segunda Guerra Mundial, el 28 de octubre de 1939, Himmler ordenó que antes de partir hacia la batalla, cada hombre de la SS debía dejar tras sí la semilla de un hijo. La obra Lebensborn se encargaría de cuidar de las futuras madres, que podían ser las esposas o muchachas solteras. Himmler ordenó: seguro que entre los pueblos que han sufrido tantos cruces se darán buenos tipos raciales. En este caso creo que es nuestra obligación hacernos cargo de esos muchachos, separándolos de su medio actual, si hace falta incluso raptándolos. Pese a las exigencias de Himmler, el programa no alcanzó grandes proporciones, no por falta de obediencia de las manos ejecutoras, sino por la distribución que hacía el régimen nazi de los recursos disponibles, que podían ser las esposas o muchachas solteras. El libro El Tercer Reich, historia total de una época decisiva, explica: lo único que deseaba Himmler era aumentar el número de nacimientos, nada más. Para lograrlo estaba dispuesto a suprimir los obstáculos que encontrara al paso. Si el matrimonio era uno, había que luchar contra el matrimonio. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la obra Lebensborn se propagó hacia los países ocupados. Como declararon algunos sobrevivientes durante los juicios de Nuremberg, eso que había comenzado como una suerte de institución para madres e hijos, como una guardería nazi, derivó en centros de concentración de niños europeos de distintas nacionalidades. En el tercer año de la guerra, con la expansión del frente ruso, el jefe de las SS ideó el rapto de miles de niños checos, griegos, polacos, rusos y yugoslavos. Himmler ordenó: seguro que entre los pueblos que han sufrido tantos cruces se darán buenos tipos raciales. En este caso creo que es nuestra obligación hacernos cargo de esos muchachos, separándolos de su medio actual, si hace falta incluso raptándolos. Pese a las exigencias de Himmler, el programa no alcanzó grandes proporciones, no por falta de obediencia de las manos ejecutoras, sino por la distribución que hacía el régimen nazi de los recursos disponibles. Paulatinamente la búsqueda de la buena sangre fue disminuyendo hasta cesar del todo. Pese a lo aberrante de su proyecto, los responsables de Lebensborn recibieron penas menores durante los juicios de Nuremberg. Como dato, la cantante del grupo de música ABBA, que alcanzó la fama en los años 70, confesó que nació a través de la Lebensborn. Se trata de Annie Fried Lindstadt, más conocida como Frida. Contó que su natalicio fue producto de este experimento nazi. A principios del siglo, cuando los niños nacidos en el marco de Lebensborn se hacían mayores, varios de los sobrevivientes que conocían su origen empezaron a organizarse. Un grupo de aquellos nacidos en Noruega presentaron en 2008 un reclamo ante la Corte Europea de Derechos Humanos para que el gobierno de Oslo asumiera su responsabilidad. La Corte rechazó la causa,
pero el gobierno noruego les ofreció un resarcimiento económico de $10.000. Frida, por su parte, parece decidida a intentar dejar atrás este pasado. Se le pidió varias veces en los últimos años que se involucre con un grupo de sobrevivientes de Lebensborn, pero no quiso. En todo caso, Frida tuvo algo de suerte, la de saber quiénes fueron sus padres y de crecer en su propia familia, a diferencia de miles de otros niños Lebensborn que nunca supieron de dónde venían o que debieron crecer con familias apropiadoras.